Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Es tanta la pena que lleva por su enfermedad. He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles. He oído que haces el bien donde quiera que vas. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, mas se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas. Limpiadas han sido por este poder celestial. Por eso, mi hermano, si ahora te encuentras enfermo, ten fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero
quiero limpiar el pecado de la humanidad. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego acá en la iglesia Benecer, que queda en la 34 con 16-17. Bueno, vengo a darle este testimonio que me pasó en mi casa, porque la licuadora de mi casa se me dañó. Primero se había dañado el vaso y después se me dañó el motor, la partecita del motor donde va a arrancar. Y yo digo, Señor, esto para mí me siento mal por esto, porque tengo que estar haciéndole los jugos a mi hijo, y porque él necesita darle los jugos por lo menos todos los días, porque él tiene la hemoglobina baja. Entonces para mí esto es me hace mucha falta la licuadora, le digo yo al Señor. Y yo dije, bueno, voy a ir a averiguar para ver cuánto me sale
la arreglada del motorcito este, o sea, o lo que le haga falta a la licuadora. Entonces me dirigí, cuando voy saliendo, una voz, la voz del Señor, porque yo sé que fue el Señor, me dice, llévatela. Y yo dije, Dios, ¿qué es esto? Digo yo, de repente, yo digo, bueno, sí, me la voy a llevar. Me llegué, agarré un saco y me llevo toda, o sea, me llevé todo, me llevé el vaso y me llevé la licuadora. Me voy hacia el mercado y voy y pregunto en una primera parte que yo pensaba que ahí arreglan, ¿no? ¿Qué pensaba? Ahí arreglan cosas eléctricas. Estaba cerrado. Me dirijo a un amigo que está en el mercado y le pregunto, por aquí, ¿dónde arreglarán cosas así de licuadora? Cuando él me dice, no, bueno, si quieres, pregunta por aquí, pero no creo que arreglen por aquí. Bueno, yo me acuerdo, yo dije, pero es que por aquí debe estar el Señor, el mismo que me vendió lo del vaso de la licuadora. Voy a ver si lo veo. Caminé al mercado y estaba el Señor. El Señor me lo veo y yo le pregunto, Señor, usted sabe que la licuadora no me quiere funcionar y yo la traje. Entonces me dice, muéstremela para verla. Él me dice, yo le dije a él, yo a usted mismo le compré la parte de la hojilla de la licuadora, del vaso, esta misma. Entonces él me dijo, ok. Entonces él empieza a revisar la licuadora y él me dice, la licuadora, y él veo que la va a abrir. Yo le digo, no la abra porque no tengo para pagarle. Él me dice, ¿no tiene 80 bolívares? No, de verdad, ahorita no los tengo, le digo yo. Entonces, cuando él empieza a revisarla, él me dice, no, es que lo que le falta es esto. Y yo llego y le digo, ok. Y él se lo puso a hacer. Y cuando él la está poniendo, vino a la mente mía que el Señor ya me había dicho que me la llevara. Y yo le digo al Señor, Señor, usted sabe que usted me cree si yo le digo algo que el Señor me dijo. El Señor me dice, claro que sí, porque el Señor nos está hablando, dice el Señor. Y estaba otro ahí y él presta atención. Mire, yo le voy a decir que a mí el Señor me dijo que me trajera la licuadora, que me la llevara, porque prácticamente yo siento que él me la iba a arreglar. Pues. Cuando el Señor, yo le digo esto, el Señor me dice, bueno, yo le digo, ¿y cuánto sale? Él me vuelve a decir 80. Entonces, cuando él me la va a entregar, yo le digo, bueno, Señor, yo se la debo. Entonces me dice, sí, me la debe, no se preocupe. Y yo alcé mis manos y le digo, gracias, Señor, eso lo hiciste, fuiste tú, porque de verdad usted me dijo que me la llevara. Y bueno, esto para mí fue también hermoso porque el Señor cumple su palabra. Lo que Él me dijo lo cumplió. Y bueno, hermano, esto era lo que les iba a testificar, porque de verdad el Señor dice que hagamos notoria sus palabras, sus obras. Y esto para mí fue hermoso también. A mí me dieron muchas ganas de llorar y alcé mis manos y me vine fue dándole la gloria al Señor. Le doy la gloria al Señor por esto. Dios me los bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Privilegio de estar nuevamente delante de la presencia del Señor, alabando y glorificando su santo y precioso nombre. Recuerde que usted y yo tenemos que alabar el nombre del Señor. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Así que
la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros es muy grande, porque Dios quiere escuchar de nosotros esa alabanza, esa adoración en espíritu. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que cuando venimos a Él, debemos venir con ese corazón sincero. Un corazón, como dice la Escritura, contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. Porque Él busca a esos tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que la responsabilidad que está sobre nosotros es muy grande. Dios está atento, recuerda lo que dice la Escritura, Él está atento a la voz de su espíritu. Él está atento a cada uno de nosotros. El Señor nos está observando. Él está mirando, no en nuestro rostro, no, Él está mirando a lo más profundo, como lo dice la Escritura. Esa palabra viva que escudriña el corazón, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Dios va a lo profundo, Dios no va a lo superficial, no. Lo que usted manifiesta en lo superficial es lo que está en su corazón. Por eso el examen, el autoexamen que nosotros tenemos que hacernos todos los días, debe ser un examen sincero. Porque no podemos, en lo natural, usted no puede poner una respuesta que usted no está seguro. Para eso se estudia, para tener una respuesta correcta. Ahora, Dios nos está dando todas las respuestas correctas, lo que a Él le agrada. Esa Escritura que siempre hemos tocado, Romanos 12:1, donde nos habla que debemos buscar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios está siempre observándonos. Él está viendo cada paso que usted y yo damos. Porque Él no quiere que usted y yo demos pasos en falso. No, su paso como creyente de la palabra, como un verdadero adorador, como alguien que quiere agradar al Señor, tienen que ser pasos escriturales. Cada paso que nosotros damos tiene que acercarnos más al Señor y alejarnos del mundo. Porque si usted se está acercando a Dios, es porque se está alejando del mundo. Dios nos pide que no caminemos en esa orilla del pecado. No, Dios nos pide cada día que nos alejemos del pecado y nos acerquemos a Él. Él tiene grandes cosas que darnos a cada uno de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a las cosas del mundo. Porque es una decisión. Recuerde, usted tiene libre albedrío. Usted y yo decidimos si nos alejamos del mundo y nos acercamos al Señor. Pero recuerde algo, el que se hace amigo del mundo, lo dice la Escritura, se constituye enemigo de Dios. Ahora, si nos vamos a volver enemigos del Señor, ¿dónde estará nuestra victoria? Jamás saldremos victoriosos si nos acercamos al mundo. Por eso el llamado es para los creyentes, aquellos verdaderos creyentes que están dispuestos a servir a Dios. Dios necesita hombres y mujeres. Siempre decimos esto, uno con Dios es mayoría. Pero Dios no quiere solamente uno. No, Dios quiere que todo su pueblo, ese cuerpo místico, esa iglesia, esa novia, esa esposa, como usted la quiera llamar, esté alineada con la palabra. Esta es una vestidura, recuérdelo, es la vestidura de Dios para sus hijos. Ahora, Dios quiere que usted esté vestido de lino finísimo, que sus vestiduras sean blancas. No deje que el enemigo, no deje que el diablo le ensucie su vestidura. Dios quiere que usted esté en ese camino de santidad. Y si el enemigo le tira alguna basura, usted debe limpiarse. Usted cuando tropieza, cuando se cae, usted no se queda en el suelo. Usted de inmediato se levanta. Si se raspó la rodilla, se la cura.
Si se rompió la vestidura, la arregla, se la cambia, la cose como sea. O si se ensució, usted se sacude o la lava. Dios quiere que lavemos nuestras vestiduras espirituales. Dios quiere, el Señor quiere que estemos alineados a su mandato, a su palabra, a lo que Él nos ha revelado. ¿Qué nos ha revelado el Señor? Es una buena pregunta. ¿Qué te ha revelado Dios a ti? ¿Qué me ha revelado Dios a mí? Dios vive de revelación en revelación. Eso lo dice la Escritura. Una Escritura muy conocida, de Deuteronomio 29:29. Dice la palabra que las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Así que usted y yo somos los responsables de mantener esas vestiduras blancas. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es hora de que lo reciba. ¿Qué vamos a esperar? Pero ese vaso tiene que estar justificado, santificado, en una condición correcta, porque usted no va a vaciar ningún tipo de líquido, agua, refresco, jugo, en un vaso que esté sucio. Si nosotros en lo natural tenemos ese cuidado, ¿cuánto más el Señor? El Señor tiene ese cuidado extremo con cada uno de nosotros, pero Él quiere darle su espíritu, Él quiere vaciar ese aceite, tipo del Espíritu Santo. Él quiere vaciar ese aceite en su corazón, pero depende de nosotros. Sí, depende de nosotros. Dejar que el Señor vierta ese aceite. La responsabilidad es del creyente de mantenerse en ese fervor de la palabra cada día, leyendo, orando, meditando, manifestando lo que Dios está haciendo hoy. Y el llamado sigue hoy. Dios sigue llamando a que nos pongamos a cuentas con Él. Porque Dios necesita de nosotros. Porque lo que se ha de manifestar en este mundo, Dios necesita hombres y mujeres preparados. El Señor necesita verdaderos creyentes que estén dispuestos a hacer su voluntad. Porque no se trata de hacer nuestra voluntad, no. Nosotros tenemos muchos años haciendo nuestra voluntad. Es hora de hacer la voluntad de Dios, porque el tiempo se está acabando. Ya no va a haber más tiempo. Y Dios va a tomar aquellos vasos que estén preparados, aquellos hermanos y hermanas que estén preparados. Y se ha de manifestar lo que está prometido en las Escrituras. Así que no seamos espectadores, no. Seamos participantes de ese gran drama que se va a desarrollar. Con nosotros o sin nosotros, se va a desarrollar. Pero Dios necesita, Dios quiere, Dios desea que usted sea uno de ellos. Por eso, cuando escuchamos y venimos, y eso es algo que siempre decimos, venimos a escuchar la palabra, tiene que haber sinceridad en nuestro corazón de recibir lo que Dios nos va a decir. Porque ¿qué hace siempre el Señor? Como un padre, que sus hijos caminen en una manera correcta, que hagan lo correcto, lo que es agradable. La corrección es necesaria. ¿A quién castiga el Señor? A sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque es un padre severo? No. Es porque Él desea, Él quiere que sus hijos hagan lo que es correcto. Recuerde que Él sabe todas las cosas. Él conoce el principio y el fin de ese negocio. Así que usted y yo decidimos si queremos hacer su voluntad o queremos hacer nuestra propia voluntad. Y Dios nos llama, como le dije hace un momento, a que nos vistamos. ¿De qué nos vamos a vestir? De religiosidad. El mundo está lleno de eso.
Recuerde lo que significa esa palabra. Religión, eso es una cubierta, una coraza. Ahora, Dios no quiere que nos vistamos de religión. No, Dios quiere que nos vistamos de su palabra. Y vamos a leer una escritura que es Efesios capítulo 6, en el versículo 11 al versículo 20. Porque la Biblia, la misma escritura, nos dice la armadura que el creyente debe tener. Recuerde que estamos volviendo a Pentecostés, al jubileo, al original, a lo que Dios le agradó para derramar su Espíritu Santo. Porque si no hubiese estado agradado el Señor en la condición en lo que ellos estaban haciendo allá en el aposento alto, no hubiese sucedido lo que sucedió. No se hubiese derramado el Espíritu Santo, no hubiese bajado el Espíritu Santo, no hubiese sellado esos corazones, no se hubiese manifestado el poder de Dios, si Dios no hubiese estado agradado. Porque Dios confirma, y eso es algo que siempre decimos, Dios confirma su palabra. Cuando algo es conforme a su voluntad, Él lo confirma y baja el Señor a aprobar esa obra. Baja aquel inspector, eso nosotros los conocedores de este mensaje sabemos esto, baja el inspector a sellar esos vagones, porque ha pasado por las condiciones correctas. Ahora, usted y yo, que escuchamos todos los días la palabra del Señor de una u otra manera, nos mantenemos en esa atmósfera espiritual. Usted y yo que hacemos eso, debemos siempre cuidarnos. El enemigo está siempre al acecho, tratando de sacarlo a usted de la palabra, tratando de mantenerlo tranquilo, sin preocupaciones. Es decir, conformarlo. El enemigo quiere conformarlo. El enemigo quiere que usted diga, ya yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Mire, el pueblo del Señor, los hijos de Dios, la novia, es el pueblo más necesitado y se piensa o siempre se ha creído que es de cosas naturales. Pero en realidad somos el pueblo más necesitado en las cosas espirituales. ¿Por qué causa? Porque en usted se deben estar manifestando lo que dice la Escritura, el poder de Dios. Ahora el profeta dijo que poder sin carácter es del diablo. Entonces, ¿qué necesitamos como algo principal? O lo principal que el creyente necesita, el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Y esto es algo que siempre hemos estado explicando, los pasos, porque son pasos, y es un crecimiento. Pero vamos a leer la Escritura y ya entraremos un poquitico en esto para ver el desarrollo de lo que Dios nos va a dar en esta hora. Le dije Efesios capítulo 6, empezando desde el versículo 11 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, así habiendo acabado todo. Está pues firme, ceñido vuestros lomos de verdad y vestido de toda cota de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, pidiéndote en esta hora, Señor, inspiración divina, Padre amado, porque humanamente, Señor, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar, Señor, humanamente? Podemos, Padre amado, hablar de una manera psicológica, una manera humana, algo que nos trae al hombre y a la mujer a una convicción, pero cuando tú envías, Señor, tus ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación, oh Padre amado, todo cambia, Señor, porque eres tú, Señor, abriendo la palabra a cada uno de nosotros y podemos ver tu predicación, Señor, podemos ver tu administración, Padre amado, de estas palabras, Señor, Padre amado, porque son espíritu, como leímos, Señor, y son vida, Padre amado. Pedimos, Señor, Padre amado, en esta hora prepara nuestros corazones, Señor. Cada uno de nosotros, Padre amado, que tenemos hambre y sed de ti, Padre amado, tú, Señor, sustentes nuestra alma, Señor, estos corazones, Padre Celestial, ese hombre que se está formando, Señor, dentro de nosotros, Padre Celestial, que anhela las cosas espirituales, Señor. Oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en esta hora, Señor, y abre nuestro entendimiento. Quita, Señor, Padre amado, todo velo de incredulidad, toda, Padre Celestial, pensamiento errado, Padre Celestial. Oh Padre amado, Señor, que dejemos, Padre Celestial, de creer, Señor, cosas contrarias a tu palabra, Señor, y que tú, Padre Celestial, nos abras las Escrituras en esta hora, Señor. Pedimos, Padre Celestial, Señor, quita lo humano, Señor, y paséate tú, Señor, Padre amado, por nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Así que, es maravilloso cuando venimos a Él y sabemos lo que Dios dice. Dios nos instruye, Dios nos habla, y Dios nos dice que nos vistamos. Ahora, si una persona se va a vestir, pueden suceder dos cosas, o está mal vestido o está desnudo. Por eso el Señor nos dice vestido, como dice aquí, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, o estamos desnudos o estamos mal vestidos. Así que Dios nos da la verdadera vestidura de la palabra. Ahora, cuando decimos una vestidura correcta, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Porque recuerda lo que dice la Escritura en Juan 14, que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Ahora, si esa persona no tiene el bautismo del Espíritu Santo, no está en condición, esa persona no está vestida. Dios no puede romper su palabra, porque quizás vamos a la iglesia, quizás escuchamos el sermón, quizás somos sinceros, cantamos, nos regocijamos, todo eso está bien, todo eso es parte del plan de Dios. Lo que el creyente verdadero manifiesta por amor a Él. Pero recuerde que Él viene a tomar de su misma naturaleza. Por eso la importancia, hermano, no hay nada más importante en el mundo, no hay nada más importante para una iglesia, no hay nada más importante para una iglesia del mensaje que el bautismo del Espíritu Santo. No podemos poner sustitutos, porque el problema ha sido
cuando se ponen sustitutos. ¿Qué deberían estar haciendo los viejos? Y no lo digo de manera ofensiva, sino para entenderlo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los adultos, recibir el Espíritu Santo. Y los jóvenes, recibir el Espíritu Santo. Y los niños, cuando la Escritura habla claramente en Joel, que congregarlos a todos. Niños mamantes, o sea, niños de pecho. Y él puede tomar decisión. Es algo, ¿verdad?, que nosotros meditamos. Pero él va a recibir la bendición por hacerlo de esa manera. Ahora todo miembro de la iglesia, y por eso fíjese, le dije a toda iglesia y a toda la iglesia del mensaje, y fue específico en eso porque nosotros teniendo la revelación por su gracia de la palabra revelada, deberíamos ser lo más instruidos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para manifestar lo que el Espíritu Santo trae con él, que es el poder de Dios en acción en la iglesia, en control, en orden, porque todo es un orden, recuérdelo. Ahora, la importancia del Espíritu Santo, no hay un tema más importante, hermano y hermana, de la Biblia, de un predicador, que recibir el bautismo del Espíritu Santo. En cuanto a, claro, hombres y mujeres que ya se han arrepentido, se han bautizado en el nombre de Jesucristo, el paso siguiente y el más importante es ese. Porque un hombre y una mujer sin el Espíritu Santo, ¿cómo se va a ir en el rapto? No puede. Tiene que pasar por tribulación si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es la nueva vida, recuérdelo. Es la nueva vida. Ahora, esa vida, y eso como le dije en la introducción, eso es algo que se tiene que empezar a manifestar en el corazón del creyente. El nuevo nacimiento necesita los caracteres de Jesucristo. Esto es algo que siempre explicamos, porque estos son pasos de Dios. Necesitamos esos caracteres de Jesucristo: fe, virtud, ciencia, templanza. Ya sabemos cuál es cada uno de ellos. Necesitamos manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia. Necesitamos hallar nuestro lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos saber qué parte del cuerpo somos, si somos ojos, si somos orejas, si somos nariz, si somos mano, dedo, ¿qué somos? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es la función que usted tiene que cumplir? Y por supuesto, adopción. Tenemos que llegar a ese punto de adopción, ser adoptados hijos por Jesucristo. Así que lo primero que el Señor hace es mandarnos a vestir esa vestimenta espiritual. Y como dice aquí el versículo 18 que leímos de Efesios capítulo 6, orando. Yo siempre hago mención de esto. Hermano, no pierda los detalles, porque en cada detalle de la Escritura usted puede entender la profundidad de lo que Dios quiere. No para ser un sabelotodo, no, es para poder entender, y lo podemos decir, es para que Dios nos revele qué es lo que Él quiere. Y dice aquí, orando en todo tiempo. Ahora, no es una oración mecánica, no, eso no funciona. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Así que usted no es el que va a orar. Va a orar es el Espíritu Santo en usted. Fíjese, por eso la importancia de estar vestido. La Escritura tiene un orden. Todo es un orden. No dice primero orando en todo tiempo en el Espíritu y después dice que nos vistamos. No. Primero nos manda a vestirnos.
de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, como dice aquí, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque el diablo, él no se va a quedar tranquilo. No piense usted que porque usted ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el diablo no lo va a dejar tranquilo. No, él no hace eso. No. Ahora es cuando arrecia el ataque porque lo quiere llevar a la Odisea. Y sabemos cuál es la condición de la Odisea: cuitada, pobre, ciega, desnuda, dice que no tiene necesidad de ninguna cosa. Pero ella está tranquila, la condición de la Odisea, porque no lo sabe y no conoce, dice la Escritura. Tú no sabes que eres cuitado, pobre, ciego, desnudo. Ahora, Dios sacó a su novia, a su elegida, de esa condición, de la Odisea. Y lo trae a donde ahora. El profeta de la edad utilizó muchas expresiones: la edad de la palabra, la edad del grano, la edad del astronauta. Él utilizó muchas palabras refiriéndose a la condición en la cual tiene que estar la novia de Jesucristo hoy. Ahora, como le dije en la introducción, es volver a lo original. Porque usted y yo somos los llamados a que vuelva a suceder. Y vemos aquí un caso, y quisiera hacer un poco, vamos a hacer una introducción, si la palabra cabe, de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Porque fíjese, dice aquí la Escritura en el versículo 32 de Hechos, capítulo 15, dice: Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Entonces, en la antigüedad, en lo original, en el jubileo, en la senda antigua, estaban esos ministerios en operación. Y estaban los dones del Espíritu en operación. Eso es algo que usted y yo no lo podemos sacar de la Biblia. Porque el poder manifestado causa en la persona, en aquel que quizás no conoce del Evangelio, o aquel que quizás ha vivido de una manera teológica, con puro conocimiento, ve el poder manifestado y ver: esto es el Señor. ¿Qué podemos decir cuando la palabra es accionada? Esto es Dios. No podemos decir otra cosa sino es el Señor. Así que vamos a leer en el versículo 16. Por eso le dije, no perdamos los detalles. Versículo 16 de Hechos, capítulo 16, dice: y aconteció que yendo vosotros a la oración, y vuelve a hacer la misma referencia, a la oración, porque un creyente que ha recibido ese poder vivificador del Señor, no va a poner a un lado la oración, no. Ahora es cuando más va a orar, porque necesita instrucciones del Espíritu Santo. ¿Dónde consigue usted las instrucciones? ¿Quién le dice a usted la manera cómo debe hacer las cosas? Es el Espíritu Santo, y eso viene por revelación. No podemos tomar la Biblia literalmente sin revelación. No, muchos lo hacen y terminan bautizándose en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No. Muchos lo hacen y terminan guardando un día normal. Ese día no quieren hacer nada, como el sábado. No, la Biblia se recibe por revelación.
Así que Dios hace aquí acotación de esto. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo algo correcto, algo que era verdad. Pero ¿qué sucede? Viene el discernimiento por el Espíritu Santo. Y eso es algo que debe tener todo creyente. El discernimiento del Espíritu Santo. Porque no es actuar por hacer las cosas, no. Es qué quiere el Señor que se haga. Esa es la pregunta que todo creyente debemos hacernos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que se haga? Así que dice en el versículo 18, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, pero es que lo estaba elogiando. Esta muchacha estaba elogiando y estaba diciendo una verdad. Pero el Espíritu Santo en usted no lo hace actuar como usted. Lo hace actuar como el Señor. Como aquel espíritu que le dijo al Señor que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué le hizo el Señor? El Señor lo reprendió por eso. Porque usted no se puede poner a dialogar con un espíritu, no. Es una guianza del Espíritu Santo. Y sigue diciendo cómo desagradando a Pablo, se volvió, es decir, se volteó y dijo al Espíritu, él habló al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, tomando el nombre con poder, con autoridad, que salgas de ella. ¿Y qué sucede? Cuando se habla con autoridad, con guianza, con ese discernimiento de lo que se tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Aquí vemos los resultados y salió en la misma hora, es decir, ahí no hubo, hablamos humanamente, pataleo. El Espíritu tuvo que irse, porque habló un hombre con autoridad, un hombre que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, un hombre que era guiado por Dios. Y ese es el punto, hermano. Nosotros somos guiados. Lo dice la misma Escritura. Los tales son guiados por el Espíritu Santo, los hijos de Dios. Por eso usted y yo no podemos hacer las cosas por hacerlas, por sentimentalismo, por compromiso. No, no, no. Aquí hay una guianza. El Espíritu Santo es un guía, recuérdelo. Y Él está dando órdenes, Él está dando instrucciones. Él está diciendo vayan, lleven el Evangelio. Él está diciendo no vayan, no oren. Él lo está haciendo. Porque es una guianza de parte del Señor. Así que fíjese, salió en esa misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro, al magistrado. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican ritos los cuales no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que los hubiesen herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, la parte más fea de una cárcel, y les apretó los pies en el cepo. Mas, ¿qué sucede?
cuando un creyente es despreciado. Hermano, yo siempre he dicho esto, a nosotros no nos han caído a palo todavía, pero somos despreciados, somos acusados de falsa doctrina, somos vituperados, somos despreciados, no nos hablan, no nos saludan, y eso afecta. Claro, no nos han caído a palo, como le dije, pero afecta, duele, porque si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, ¿cómo es que vamos a estar en desacuerdo, desavenencia, en pleito? Si la misma Escritura nos insta a que no hagamos eso. Nos llama más bien a la unidad, porque somos un cuerpo. Entonces son cosas que afectan. Pero ¿qué sucede con el creyente? El verdadero creyente que hace la voluntad de Dios. Fíjese. Y dice el versículo 25, le estoy leyendo Hechos capítulo 16, en el versículo 25 dice, mas a medianoche, otra vez, no pierda los detalles, orando. Que tengo muchas pruebas, ore. Que tengo muchas dificultades, usted no sabe por lo que estoy pasando, ore. ¡Qué difícil! ¡Ore! Por eso le dije, no perdamos los detalles. Porque Dios en el momento de más apretura nos maneja eso. Orar. La Escritura dice orar y no desmayar. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a este oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Así que le dice aquí, estaban ¿qué? Orando Pablo y Silas. Y fíjese, cantando, cantaban himnos a Dios. Y los que estaban presos los oían. Y si vemos el tipo, ¿cómo se puede tipificar esto? Aquel que está preso en el pecado está viendo su actitud en la prueba, en la dificultad. Recuerden lo que dice la Escritura, somos cartas, somos epístolas leídas de todos los hombres, y todos son todos. O sea que la gente está observando cuál es su reacción en el momento de la prueba. Porque las pruebas vienen. El creyente es trabajado de esa manera, en luchas, pruebas, aflicciones. Porque se tiene que demostrar que Jesucristo está en nuestro corazón. Así que los que estaban allá presos los estaban oyendo. Y fíjese. Entonces, y yo siempre he dicho esto, yo amo esta expresión. De repente, hermano, de repente, allá en el día de Pentecostés bajo el Espíritu Santo. Esto va a suceder de repente en el momento que uno menos se lo espera. Y fue hecho de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz entró dentro y temblando, derribándose a los pies de Pablo y de Silas. Ahora, ¿qué hace que este hombre, como dice aquí,
tiemble y se derribe a los pies de estos siervos de Dios. El poder, lo que puede hacer. Si allá un grito hizo que las murallas de Jericó se cayeran, aquí sucede algo, vamos a decirlo, a un poquitico a menos escala. Pero es el poder de Dios manifestado. Y eso causa en los creyentes algo. Pero recuérdelo, siempre hay 3 clases de creyentes. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Seguimos aquí. Fíjese, se derribó a los pies de Pablo y Sila. Y sacándolos fuera les dice, señores, eso causa algo en las personas. Señores, como allá en Pentecostés, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿cuál será la respuesta correcta de un verdadero siervo de Dios? ¿A dónde lo va a llevar? Ese es el punto. Lo va a llevar a una religión. Lo va a llevar a un conformismo. Lo va a llevar a tener una desavenencia, un desacuerdo con su hermano. Nosotros no nos juntamos con esto porque no creen como nosotros. No. Lo llevas al centro de la Escritura, que es Jesucristo. Así que sigue diciendo, señores, ¿qué es menester? ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo? Por eso le dije, eso causa algo en las personas que están viendo la dificultad por la cual usted está pasando, porque a ellos les puede pasar de esa manera, o de repente están pasando por lo mismo, y ellos quieren saber cuál es la respuesta, qué deben hacer para superar esa prueba, porque las pruebas vienen. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Y se bautizó luego él y todos los suyos. Y levantándolos a su casa, y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. Fíjese, causa un efecto. Cuando el poder de Dios se manifiesta. Así que cuando vemos el poder de Dios manifestado, ¿qué podemos hacer? Sino creer. ¿Qué puede hacer un creyente? Un verdadero creyente, cuando ve el poder de Dios manifestado, no puede decir otra cosa sino, es el Señor. El Señor está hablando, el Señor se está manifestando, el Señor está revelando los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor está dando instrucción. El Señor está diciendo lo que a Él le agrada, lo que le desagrada. Ahora, usted y yo no podemos hacer un mal juicio sobre eso, no. Recuerda lo que dice la Escritura, el espiritual juzga todas las cosas, el espiritual. O sea que el juicio correcto lo hace el Espíritu Santo. Él es el que puede dar el juicio correcto, diferenciar lo bueno de lo malo, que es lo que significa esa palabra juicio. Por eso el cuidado que el creyente debe tener es muy grande cuando ve el poder manifestado. Ahora, siempre hay 3 clases de creyentes. El incrédulo, que duda hasta que respira. El incrédulo duda hasta su propia respiración. Yo no creo en nadie, dice el incrédulo. El manufacturado dice que cree, pero en realidad no cree. Dice que cree, pero no hace. Duda en su corazón. Ahora, el verdadero creyente cree toda palabra que sale de la boca de Dios. Cree el poder de Dios manifestado. Cree lo que dice la Biblia. Y si nos vamos nosotros aquí a lo que dice la palabra revelada, cree la palabra revelada también. Cree lo que dijo el profeta. Dios ha enviado un profeta.
para esta edad. No para que creamos lo que nos guste y lo que no nos guste, no. Dios ha enviado un profeta, el cual ha hablado estas cosas. Los días de Pentecostés están aquí, no han terminado. El poder de Dios tiene que estar. Ese es el patrón, dice el profeta de la edad. Ese es lo que tiene que estar manifestado en la iglesia. Por eso el cuidado que usted y yo cuando escuchamos la palabra tiene que ser muy grande. Y escudriñar, el mismo Señor nos dio ese consejo o ese mandamiento. Escudriñar las Escrituras, escudriñe. Usted y yo somos llamados a escudriñar. No creer porque, usted no va a creer porque yo le diga, no. Usted tiene que tener una propia experiencia. Usted me oye a mí decir algo, usted tiene que ir a la Escritura. Vamos a decir, eso es verdad. Vamos a decir, el enfoque es el correcto. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer que el Espíritu Santo baje a nuestra vida. Porque, recuérdelo, usted puede decir que tiene el Espíritu Santo y yo le digo, bueno, yo lo creo porque usted me lo está diciendo. Pero usted lo puede resistir, contristar, apagar. Y una persona que ha resistido, contristado y apagado tiene la visión nula. No puede ver las cosas espirituales. Es necesario ahora rendirse al Señor. Un verdadero o una verdadera rendición a su voluntad, porque todo se basa en la voluntad del Señor. Vamos a estar viendo otro caso y para ir adelantando, usted sabe cuando Pablo llegó allá, aquellos hombres que creían en tantos dioses, pero en el versículo 23 de Hechos capítulo 17, recuerda que estamos viendo lo que sucedió allá en la iglesia primitiva. Cómo Dios utilizó a estos siervos, a los apóstoles, por eso es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, para manifestar su poder. Versículo 23 de Hechos capítulo 17 dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. ¿Se podrá honrar a Dios sin conocerlo? El mismo apóstol dice, yo lo conozco en el poder de su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de un encuentro personal, que eso fue lo que tuvo Pablo en el camino a Damasco. Persiguiendo a los hijos del Señor, persiguiendo al mismo Señor, Dios viene a su encuentro. Por eso se trata de una experiencia. No se trata de hacer las cosas de una manera religiosa, es decir, tener una religión de segunda mano. No, a Dios no le agrada eso. Bueno, yo creo eso porque el profeta lo creía. No, eso no es la manera. Usted y yo tenemos que tener una experiencia. El profeta lo tuvo, los hombres de Dios que vinieron después de él tuvieron esa experiencia, han tenido esa experiencia de ir a las Escrituras y ver el cumplimiento de la palabra. Así que sigue diciendo, fíjese, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con mano de hombre, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, a todos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros.
porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como también algunos de vosotros, como algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejantes a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombre. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de nuestra ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, es decir, con la palabra, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, así como oyeron de la resurrección de los muertos, fíjese, y aquí viene la reacción de los tres clases de creyentes, en el versículo 32. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Siempre están los burladores. Ese no cree. Ese no es un creyente. Aquel burlador. Cree lo que le conviene. Cree ciertas cosas. Lo que le conviene. Pero cuando se trata de creer y actuar sobre esa base, porque una cosa es decir yo creo, eso lo vemos en la Escritura, los demonios también creen y tiemblan, pero ya sabemos lo que ellos hacen, ellos no actúan sobre esa base. O yo decir yo creo y no pongo por obra lo que crea, la fe sin obra es muerta. Solamente estoy minimizando lo que dice la Biblia. Creo ciertas cosas. Como no, yo creo en la simiente de la serpiente. Yo creo en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Yo creo que Dios envió un profeta. Pero yo no creo que estén en operación los dones del Espíritu. Yo no creo en la manifestación de Efesios 4:12 a través del ministerio, que es para perfección de los santos. Entonces cree ciertas partes, pero Dios no está llamando a aquellos que ponen límite. No, Dios está llamando al verdadero creyente que cree toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el que Dios necesita. Un verdadero siervo, una verdadera sierva que esté dispuesto a morir a los deseos de la carne. Porque recuerde, la carne ¿a dónde? A la tierra. Este cuerpo, creo que es de 16, 18 elementos, no recuerdo en este momento, es de aquí de la tierra. Y él apela a las cosas de la tierra. Pero el hombre espiritual, por eso la predicación no es para el hombre exterior, no. El hombre exterior se tiene que sujetar a la voluntad del hombre interior. O sea que la palabra es para el hombre interior, el que está adentro, el que se está formando. Por eso que estas palabras son espirituales. Y tenemos la Biblia natural aquí escrita en papel y tinta. Y yo utilizo mis ojos naturales para poder leer algo natural, porque es natural, tinta y papel. Pero la profundidad de lo que dice es un alimento, es un pan que está siendo servido al creyente, y ese hombre espiritual que está dentro de usted, que está hambriando, deseando ese alimento, porque tiene, como dice la Escritura, ese canto, tiene hambre y sed de justicia. Ese hombre toma el pan, que es tipo de la palabra. Recuerda lo que dice la Escritura, que yo he enviado pan, mosto, que es vino nuevo, y aceite, tipo del Espíritu Santo. Envió 3 cosas. Ahora, en este momento, Dios nos está sirviendo el pan. A usted, a mí, todos estamos recibiendo ese pan, ese alimento espiritual que nos sacia.
No es como dijeron allá los israelitas allá en el desierto. Ese es un pan liviano. No, este es un pan que sustenta, que da fuerza, que da energías, que da aliento, da ánimo. Y usted dice que bien me siento al comer este pan. Pero este pan necesita ser digerido. Ahora, ¿cuál es el digestivo que Dios utiliza? El vino nuevo. Ese es el digestivo que Dios utiliza. Vino nuevo, mosto. Y en la antigüedad, eso lo sabemos cómo era utilizado el vino como un digestivo natural. Ahora, el vino nuevo necesita ser vaciado en odres nuevos. Porque si usted vacía el vino en odres viejos, se van a romper. Porque se necesita sinceridad. Se necesita dejar lo que usted quizás aprendió mal en el pasado, o lo aprendió de una manera religiosa, o lo recibió no por revelación, sino por enseñanza, y entrar aquí ahora a lo presente. Es como ver la Biblia de una manera diferente. Es como ver el mensaje. Es como, no es que sea así, es como verlo de una manera nueva, porque la Biblia ahí está. La Biblia no ha sido modificada, no puede ser modificada. Pero en usted hay una revelación que usted puede ver. Ah, ahora lo veo. El Señor me abrió los ojos. ¿Por qué se bautizó en el nombre de Jesucristo? Porque Dios se lo reveló. Por eso usted no fue y se bautizó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No. Vino una revelación a usted. Y Dios le dijo que la manera correcta era en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Dios confirma siempre su obra. Vino a usted como creyente de la palabra, porque se necesita sinceridad para tomar lo que Dios dice. Y dice, un momento, es necesario que los ministerios estén en operación. Momento, los dones son las operaciones de Dios en la iglesia. Imagínense una iglesia que venga un enfermo y, no hermano, ¿para qué vamos a orar si no creemos en sanidad divina? ¿Qué es eso? ¿Qué iglesia es esa? Eso no es una iglesia, para empezar por ahí. Viene una necesidad. No, ya no vamos a orar porque no existen los dones de sanidad. Momento. Viene un mensaje en lengua y es para edificación de la iglesia y no lo cree. ¿Qué es lo que creemos entonces? Dios en su gracia revela, porque ese es un don y eso lo dice el profeta de la edad, que siempre quiere operar, el don de lengua. Ah, pero viene Dios y envía la revelación de ese mensaje, porque ¿quién conoce una lengua? Porque hay lenguas naturales que nadie las conoce. Y angélica, imagínense menos. Pero viene Dios y envía ese poder, porque es un poder, para revelar lo que dice esa lengua, entonces no lo creemos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Acaso somos como estos hombres? Burladores. Entonces un momento, nosotros tenemos que llegar a un punto, hermano y hermana, de sinceridad. Encerrarnos con el Señor. Dios no se agrada de los incrédulos, no. La incredulidad, eso lo hemos escuchado tantas veces, no toca a Dios. Dios no quiere hombres incrédulos, mujeres incrédulas, no. Dios no puede hacer nada con ellos. ¿Qué puede hacer el Señor por ellos? Por alguien que no le quiere creer. Recuerde el libre albedrío. Usted decide si le cree a Dios o no. Entonces están los burladores, unos se burlaban. Seguimos aquí, versículo 32 de Hechos, capítulo 17. Unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto
otra vez. Es decir, después hablamos. Sí, dale, está bien, después hablamos de eso. ¿Me interesa eso? Mentira. Como me dijo una vez, yo conocí, disculpe que haga referencia a esto, a un hermanito de otra iglesia, estamos hablando y de repente él me dice, no, ¿a qué iglesia va usted? Bueno, yo voy a Benecer, allá a 34, en 16, 17, eso hace muchos años. Viene y me dice, ustedes también, lo único malo es que ustedes creen en un hombre. Bueno, entonces usted sabe, yo empecé a hablarle, a decirle ciertas cosas y él empezó a decirme, hermano, de una manera tremenda, eso no fue algo premeditado, no fue que yo lo tenía preparado, no. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted y con esto se va a acabar esta conversación. Y usted nunca más volverá a hablar conmigo sobre esto. Le dije, ¿usted cree que Jesucristo va a venir a la tierra? Sí, por supuesto, claro que sí, lo estamos esperando. ¿Cuándo? Ya pronto, está que aparece. ¿Y usted cree que la Biblia es lo mismo? De ayer, de hoy, por los siglos. Él hace lo mismo que hizo en el pasado. ¿Lo hace en el presente? Sí, por supuesto, claro que sí, eso lo dice la Biblia. ¿Y quién fue Juan el Bautista? El precursor de la primera venida del Señor. ¿Dónde está el precursor de la segunda venida del Señor? Y él se quedó paralizado. Y por eso le dije, respóndame, estoy esperando su respuesta. Nada, no le salía palabra. Respóndame, ¿qué pasa? Dígame. No, después hablamos. Usted nunca más hablará conmigo. Hermano, una sola vez lo vi después. Y fue que me saludó de lejos. ¿Qué sucede con eso? La palabra, fíjese, y eso lo hemos escuchado de nuestro pastor, de hermano Osvaldo, no necesita que la defienda, esa se defiende sola. Está defendiendo la Biblia, está defendiendo el mensaje. No, olvídese de eso. Eso se para solo, no necesita defensores, no. Lo que necesita es hombres y mujeres creyentes, verdaderos creyentes, que crean la palabra. Verdaderos creyentes que crean que el Espíritu Santo trajo un mensaje, porque eso es otra cosa. Un momento, el hermano Branham fue un instrumento. Se puede haber llamado hermano Branham, se puede haber llamado hermano Pedro, hermano Juan, hermano, como sea. El mensaje del Espíritu Santo debemos tomar toda palabra que sale de la boca de Dios. No tomar una parte, no se agrada el Señor cuando no se cree toda palabra que sale de la boca de Dios. Y decimos, tenemos un maravilloso mensaje. Sí, maravilloso es, porque Dios ha revelado a través del Espíritu Santo las Escrituras, el tiempo final, todo. Pero, ¿se agradará a Dios si creemos parte de la Biblia? Hay que preguntarle a Eva, ¿qué le sucedió por descreer una sola palabrita? No morirás, que le dijo el enemigo. Satanás, el acusador. Debemos ser sinceros, hermanos. Así que otros decían, te oiremos otro día. Después hablamos. No. El que está interesado no deja pasar la oportunidad. Como dicen por ahí, las oportunidades llegan. Muchas veces no se repiten esas oportunidades. Bueno, fíjese, versículo 33. Y así Pablo se salió de en medio de la incredulidad. Dice aquí de ellos. Salió en medio de los que se burlaban, de los burladores, que siempre van a estar. No se preocupe que ellos siempre van a estar. Salió de en medio
de los que después hablamos. Me interesa ese tema. Está interesante el tema. Después te busco para que hablemos. No. Salió de en medio de ellos. El Señor no pierde el tiempo, ¿sabe? Y el Señor cuando envía una palabra, recuerda lo que dice la Escritura, un abismo que clama. ¿Qué sucede? Hay un abismo que responde. Es decir, si hay un creyente interesado en conocer la verdad, ¿tú quieres saber la verdad? La verdad es esta. Dios le da a conocer. Recuerda que la Escritura escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es tu intención? Hermano, los ministerios, los dones, ¿cuál es tu intención? ¿Verdaderamente estás interesado para aceptar lo que el Señor o lo que quieres es contender? ¿Cuál es tu intención? Intención y objetivo. Versículo 34. Por eso le dije, 3 clases de creyentes. Mas algunos creyeron. Es que Dios no habla por hablar. Dios envía la palabra y siempre hay hijos de la palabra que toman esa palabra para vida. Mas algunos creyeron juntándose, no es decir solamente yo creo a escondida, que no me vean, como Nicodemo, de noche, para que nadie lo vea. Y seguro que no fue a las 7 de la noche, seguro era cuando ya todo el mundo estaba acostado, eso lo digo yo. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. 3 clases de creyentes, los burladores, los que después hablamos, y el verdadero creyente. Esto me lo daba el Señor a mí. Una pregunta. En la iglesia hay 3 clases de creyentes. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Ahora, Dios quiere que sus hijos tomen la palabra y la pongan por obra. Somos aquellas cartas, epístolas leídas por todos los hombres. Pero ¿qué es lo que están leyendo? ¿Duda? ¿Murmuración? ¿Queja? ¿No estoy seguro? ¿Mejor no digo nada? No, Dios no trabaja con este tipo de personas. Dios trabaja con verdaderos creyentes. Así le caigan a palo, como le cayeron a Pablo y a Sila. Así lo metan en la cárcel, en lo más feo de la cárcel. Así le pongan cepo, que lo amarren de los pies y de las manos. Ese hombre y esa mujer está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No importa las consecuencias que eso puede acarrear. Si usted es un verdadero creyente, usted no va a avergonzarse de lo que Dios le ha revelado. No. Usted dirá, yo lo he comprobado. Eso es la pura verdad. Y Dios se agradará. Quizá lo acusen. Quizá lo desprecien. Pero mejor es que lo desprecie un ser humano, que lo desprecie el Señor. Porque ¿quién va a engañar a Dios? Ay, Señor, yo no sabía. Yo no estaba seguro. No. Dios escudriña lo profundo del corazón. No tenemos excusas delante de Dios. Dios manifestándose y usted dudando. Hermano, es hora de arrepentirse, caer de rodillas. Y como le dije, no pierda los detalles. Estaban orando. En esos 2 casos que vimos, estaban orando. Debemos ser sinceros. Dios amará su sinceridad, ¿sabe? Si está dispuesto. Dios quiere hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad. Es decir, Dios quiere gente con el cual Él pueda contar.
Así como el empresario contrata personas, quiere personal que él pueda contar con ello. Dios quiere contar con nosotros. ¿Estará dispuesto? Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por estas palabras, Señor, que tú nos has hablado, Padre Celestial. Permite, Señor, que esto quede en nuestro corazón, Señor. Padre amado, y que podamos meditar en tu palabra, Señor, porque eres tú, Señor, el que trae el mensaje, Señor. Eres tú, Señor, el que abre las escrituras. Eres tú el que la revela, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta hora, Padre Celestial, y que cada palabra, Señor, Padre amado, quede, Señor, Padre amado, como una meditación, Padre Celestial, y podamos tomar decisiones por tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Y cierro con la escritura que leímos. Vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados si usted toma una decisión. Él va a venir a romperle la ropa, a caerle a palo, a meterlo, a injuriarlo, a acusarlo falsamente, a meterlo preso en lo más profundo y a ponerle el cepo, amarrarlo de manos y pies. ¿Qué hará usted en esa condición, en esa situación? ¿Orará como Pablo y Silas? ¿Cantará himnos a Dios? ¿Qué sucederá si usted toma a Dios en su palabra? Es lo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mire, se va a ver un terremoto, ¿sabe? Porque usted ha puesto a Dios primero. Dios lo honrará. Si usted se atreve a honrarlo, Dios lo va a honrar. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.